Masejet Ketubot, Daf Mem Gimel Amud Alef 43a, 6 líneas de arriba para abajo, dice la Gemara. Vai miner Rabbi Abiname Rav Sheshat. Bata nizonet bina achim, maasea de alemi, bimkom av kaime, mahata maasea de aleav, achanai maasea de aleachim, o dilma, lo dami leav, hata mitide mitazna, hachala mitidu mitazna. La Gemara tiene la siguiente duda. Si le pregunta Rabbi Abina a Rav Sheshat, tengo la siguiente duda. Normalmente, de una pequeña introducción, una niña Nahara Ketana, ¿sí?, trabaja, ¿sí?, y el sueldo que recibe, que se llama Maaseadea, que es cualquier sueldo que una mujer recibe, mientras que es Naray Ketanay, y hay Maaseadea, eso pertenece al papá, pero a cambio de eso, el papá está obligado a mantenerla, el papá la mantiene y el Maaseadea, el sueldo de ella lo recibe el papá, le pertenece al papá, ¿sí? Ahorita, después de que el papá muere, hay una regla, que hay una obligación que los hijos, los huérfanos, tienen obligación, que ellos heredan todo el dinero del papá, tienen obligación de mantener a la hermanita, o sea, a la huérfana, a la hija, ¿sí? Por ende, pregunta la Gemara, cuando muere el papá, y ahorita la obligación es de los hijos mantener a la hija, de los hermanos mantener a la hermana, ¿sí?, la hermanita. En ese caso, el maaseadea que ella hace, que la hermanita hace, ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece esos maaseadea? Por un lado podemos decir de que los hijos ahorita están en el mismo lugar en vez del papá, y de la misma manera que el papá antes mantenía y por ende recibía el maaseadea de ella, ahorita también los hermanos, ya que mantienen, reciben el maaseadea de ella, y por lo tanto el maaseadea de ella, mientras que es Naray Ketana, pertenece a los hermanos. O por otro lado podemos decir que no es comparable con el papá. ¿Por qué? Porque efectivamente, mientras con el papá, la razón de que el maaseadea de ella va para el papá es porque el papá es el que mantiene a ella. Pero aquí con los hijos, con los hermanos, ¿sí?, no ellos lo mantienen a ella, porque ellos están manteniéndola a ella ¿de qué dinero? Del dinero del papá. Y ya que el papá de un principio le puso esa condición de que tienen que mantenerla a ella, entonces no es como si fuera de que ellos están manteniéndola a ella, como si fuera que ellos están manteniendo a ella. Por lo tanto puede ser que el maaseadea de ella no va a ir para los hermanos, porque no es dinero de ella, no es dinero de ellos, de por sí es dinero de herencia. Entonces es como si fuera que el papá dijo, mira, parte de esa herencia es para mantener a la hija. Entonces no es como si fuera que los huérfanos, que los hermanos, que los hijos están manteniendo a la hermanita, y por lo tanto puede ser que en este caso maaseadea queda para ella y no va para los hermanos. Esa es la duda de la Gemara. Una vez que el papá murió, maaseadea ¿para quién va? Dice la Gemara, amarle tenitúa. Almaná ni son de tomim, o maaseadea shalaim, dice la Gemara, mira, está escrito más adelante en la Mishnah, en página 95b, que una viuda, ¿sí?, una viuda es mantenida de la herencia que reciben los hijos, de la herencia de los huérfanos, o sea, los huérfanos tienen obligación en mantener a la viuda, a la mamá o a la madrastra, ¿sí?, porque así está escrito en la Ketubá, hay una obligación. Y el maaseadea y el trabajo, el sueldo que ella recibe por el trabajo que ella hace, ¿pertenece a quién? A los huérfanos. Sabemos que cuando los huérfanos, cuando los hijos mantienen a alguien, ¿sí?, es como si fuera que ellos están en vez del papá, y por lo tanto ese alguien tiene que dar el maaseadea, esa mujer tiene que dar el maaseadea a ellos. Igualmente aquí podemos decir lo mismo. Sin embargo, la primera pregunta no es comparable, porque mi alma nato lo ni jale bearbajá, vito ni jale bearbajá, dice la hermana, no es comparable. ¿Por qué? Porque un difunto, una persona que muere, no tiene interés de que su esposa, la viuda, tenga extra dinero. Lo que quiere es que se mantenga. Ella no tiene interés de casarse otra vez, entonces no tiene por qué tener mucho dinero. Lo que necesita es mantenerse, poder comer y estar cómoda, ¿sí? Y por lo tanto, en ese caso, puede ser de que el difunto dice suficiente de que mis hijos mantengan a la viuda, y por lo tanto el maaseadea que ella tiene no es necesario que se devuelva, que entonces que entre para los huérfanos, ¿sí? Que esto hay como un intercambio. Ellos te mantienen y la mujer la mantiene, y la mujer le da el salario a ellos. Pero la niña que todavía se tiene que casar, la hija que todavía se tiene que casar, el papá tiene interés de que ella tenga extra dinero para que se pueda casar, para que sea más fácil casarse y demás, porque está empezando su vida. Y por lo tanto, puede ser que el papá, es como si fuera que el papá pone una condición de que, mira, aparte de que mis hijos tienen que mantener, eventualmente después de la muerte del mismo, tienen que mantener a mi hija, aparte, no quiero que el maaseadea de mi hija vaya para mis hijos. ¿Por qué? Porque quiero que ella tenga extra. Entonces no es comparable con el caso de la Mishnah más adelante en 95b, porque ahí habla de una mujer viuda. La Gemara pregunta y dice lo siguiente: le membra de Vito Atifa le me almanato ve amar Rabiaba amar Rabiosi a su almanat el balabait que batet zelachim benechasim muatim ma batet zelachim bandizonetachim mishalo al petachim af almanat zelabat almanat nizonet ve bandishal al petachim. La Gemara pregunta lo siguiente: vemos antes, según lo que dijimos antes, vemos de que el derecho de una hija es mayor al derecho de una viuda, porque en la viuda decimos de que es mantenida, pero el maaseadea de la viuda va para los
para los huérfanos. Sin embargo, en una hija decimos que es mantenida y el Maaseh puede ser de que es para ella misma, para la hija. O sea que Bito es mejor que Almaná. Hija es más de que una viuda. Dice la hermana, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Abba, en nombre de Rabbi Yossi, dijo lo siguiente. A mí me hicieron una viuda en relación a una hija, como una hija en relación a los hijos. Y explico. Cuando hay poca herencia, ¿sí? Cuando hay una poca herencia, que el papá no dejó mucha herencia, ¿sí? Y no hay suficiente para mantener con esa herencia a la hija y a los hijos, ¿a quién va a dar esa herencia? Dice la Guemará, la herencia va para la hija, ¿sí? No queremos de que la hija esté tocando puerta y pidiendo dinero, ¿sí? Entonces esa herencia va para la hija y en ese caso los hijos no reciben nada, ¿sí? Y los hijos no reciben nada y van a tocar la puerta, dice la Guemará. Igualmente, ¿qué pasa si no hay suficiente ni para la hija ni para la viuda? Entonces, ¿para quién va en ese caso? ¿Para la hija o para la viuda? Va para la viuda, ¿sí? Y la hija es la que tiene que ir a tocar puerta. Dice la Guemará, vemos que quién es mejor, quién tiene más derecho, hija o viuda, viuda. Entonces aquí vimos lo contrario, lo de antes. Dice la Guemará, no te voy a explicar. Linean zilut al menato adifale, linean arbajabito adifale. Dice la Guemará, son dos conceptos diferentes. Si tú vas a hablar de pasar un desprecio, tocar puertas, ir a pedir dinero, no hay duda de que está por encima la viuda. La viuda es la que recibe el primer derecho y por eso cuando hay poquito dinero la viuda recibe primero y después la hija, ¿sí? Pero cuando es tema de que una persona, el papá, el padre de la familia, quiere que alguien tenga más dinero. ¿Quién quiere que tenga más dinero? ¿La viuda o la hija? La hija, porque la hija tiene que formar su futuro. Y la viuda no, entonces no es necesario. No es que prefiere menos la viuda. No es que el padre de la familia prefiere menos a su esposa. Es que no es necesario para ella. Y para la hija sí. Por eso en ese caso la hija es más de que la viuda. La Gemara pregunta lo siguiente sobre Rav Sheshat, ¿sí? ¿Qué dijo Rav Sheshat? Repetimos la opinión de Rav Sheshat, de que Rav Sheshat respondió de que los hijos tienen que mantener a la hija y por ende el Maaseh Adea, sí, así dijo Rav Sheshat, él sí lo comparó con 95b, con la Mishnah 95b, que de la misma manera que ellos tienen que mantener a la hija tiene que dar el Maaseh Adea a los hermanos. La primera pregunta contra esto es lo siguiente. Mati Rav Yosef Maaseh Adea umetziata falpi shelo gavta meta'a barem shelachim tama de behayav lachar mitatav leatzma ma'ila ben nizonet. La primera pregunta es lo siguiente. Está escrito en nuestra Mishnah, en la Mishnah que vimos en el daf anterior, de que el Maaseh Adea, ¿sí? O sea, el sueldo del trabajo de la hija, ¿sí? O si ella encuentra cualquier objeto y por ende ahorita pertenece a ella, ahorita esto no pertenece a ella, el sueldo y lo que encontró, sino pertenece a quién, aunque no lo ha cobrado todavía, vimos en la Mishnah, aunque no lo cobró, el hecho que ya lo trabajó, ¿sí? Ya lo trabajó y merece un salario, ese salario automáticamente pertenece a quién, ya pertenece al papá. Y por lo mismo, si ya el papá falleció, no decimos de que se le mantiene a ella, sino ya que el papá falleció y pertenecía al papá, pues es parte de la herencia y la herencia va para los hijos y no para ella. Dice la Gemara, Mashma, que por qué decimos de que pertenece, un segundito, sí, porque decimos que en este caso pertenece al papá y si el papá murió pertenece a los hijos que son los hermanos de ella. ¿Por qué decimos que pertenece a los hermanos? Porque ella trabajó estamos hablando del trabajo que trabajó mientras que el papá vivía. Más que si ya el papá murió y ella sigue trabajando, el Maaseh de ella no va para los hermanos, sino va para quién, va para ella misma. Y aparentemente estamos hablando inclusive en un caso que la hija es mantenida por los hermanos. Vemos que la hija es mantenida por los hermanos. O sea, la niña es mantenida por sus hermanos. ¿Sí? La hija por los hijos está mantenida. Y aún así vemos aquí, según la deducción de la Mishnah, de que el Maaseh Adea, que ella hace después, o sea, después de la muerte, eso sí pertenece a ella misma. Dice la Gemara, no como la opinión de Rav Sheshat, que cuando es mantenida por los hermanos, el Maaseh Adea es para los hermanos. Dice la Gemara, lo, Beshena Nizonet. Aquí estamos hablando en un caso, dice la Gemara, en la Mishnah estamos hablando en un caso. ¿Sabes por qué el Maaseh Adea es para ella? Porque estamos hablando en un caso de que efectivamente los hermanos no están manteniendo a la hermanita. Ya que no están manteniendo y alimentando a la hermanita, por lo tanto el Maaseh Adea es de ella. Pero si efectivamente lo hubiese mantenido, puede ser que el Maaseh Adea va a ser para los hermanos. Dice la Gemara, en Anizonet, Maile Memra, Firu le mandé a Mara, dijo la Rablomar le vedasei mi benizanha, en mi bebé de Kenani, de lo que tip beimach, al bebé de ibrid de tip beimach, lo. Colchiquen, Vito, dice la, pero no me cuadra. Si tú me dices que nuestra Mishnah está hablando en un caso de que ella no es mantenida por los hermanos, no es mantenida por la herencia que recibieron los hermanos, dicen, ¿cuál es el hitush? Obviamente que el Maaseh Adea de ella no va a ser para los hermanos, sino para ella misma, y no hay hitush para eso. ¿Por qué? Porque existe un concepto que un jefe, un amo, le puede decir a su esclavo, ¿sí? A su esclavo que Naanita le puede decir que quiero que trabajes conmigo y no te voy a mantener. O sea, trabaja y no te mantengo. ¿Se puede o no se puede decir? Se puede. Así está escrito en Masej Gitín, que vamos a verlo cuando lleguemos allá. Pero eso es únicamente en un Evet Kenaani. Pero en un Evet Ibrí, ¿sí?
que está escrito en el versículo Kitov lo imaj, no puedes hacerle eso. Si él trabaja contigo, tienes obligación de mantenerlo. Y si en un esclavo judío, no puedes decirle eso y tienes obligación que si trabaja contigo, tienes obligación de mantenerlo. Kol shiken, cuando es tu propia hija, que un papá no le puede decir a su hija, un papá a su hija no le puede decir, ¿sabes qué? Trabaja para mí, el maaseh dea tuyo es para mí y no te voy a mantener. No existe. Si quieres que el maaseh dea sea para ti, tienes que mantenerlo. No puedes dejarla así desamparada. Dice, inclusive el papá mismo no puede recibir maaseh dea si no la mantiene. Kol shiken, entonces, los hijos, o sea, los hermanitos de ella, no pueden decirle, mira, trabaja para mí y que el maaseh dea trabaja para mí, que el maaseh dea también sea para mí. Obviamente que no se lo pueden decir. Entonces tú me dices, pregúntale a Aymara, si tú me dices que nuestra Mishnah está hablando en un caso de que ella no está siendo mantenida, obviamente que el maaseh dea va a ser para ella, no hay ni hidush en eso, porque la Mishnah no tiene que enseñar eso, no hay hidush. Obviamente que el maaseh dea va a ser para ella, porque no pueden decirle que daba el maaseh dea cuando no lo está manteniendo. Dice, Amar Babarulá, te voy a decir cuál es el hidush. Lo nitzrejaira le adafa. El hidush en nuestra Mishnah es el siguiente. En verdad estamos hablando de una Mishnah, como mencionamos, en un caso de que no es mantenida por los hermanos. No es mantenida por los hermanos de la herencia que recibieron. ¿Cuál es el hidush de que maaseh dea es para ella? Estamos hablando en un caso de que ella está recibiendo un salario, de que el salario es más elevado de lo necesario. Vamos a decir que se necesita 400 para vivir y ella está recibiendo 500. Se dice la Gemara, en este caso, en caso de que ella no está siendo mantenida por el papá, si la regla es de que esos 100 pertenecen al papá, porque ya que no está siendo mantenida por el papá y por lo tanto ella puede usar el salario de ella para ser mantenida, pero el resto que queda, la diferencia de los 100, pertenecen al papá. Dice la Gemara, esto es únicamente con el papá. Nuestra Mishnah nos enseña que con los hermanos no hay este derecho de esta parte de estos 100. ¿Sí? Por lo tanto, si no mantienen a la hermana, y ella está haciendo los maaseh dea y por lo tanto los maaseh dea son para ella, si hay un extra, ese extra también es para ella y no va para los hermanos. Y ese es el hidush de la Mishnah. Dice la Gemara, Amarraba, Gaber Raba que Rabbi Yosef lo había dedicado a Fabe Kamote Tiufta. Dice, algo no me cuadra. ¿Por qué? Porque el que hizo la pregunta antes, Rabbi Yosef, es un jajam muy grande. Y acaso él, dice la Gemara, acaso él no sabía, él preguntaba. La respuesta que vimos al final de que el hidush de la Mishnah es Adafa, ese extra de 100, es algo muy sencillo. Entonces, ¿por qué Rabbi Yosef hizo una pregunta tan fuerte? Era una persona muy inteligente, podía haber dicho la respuesta. Dice la Gemara, sé qué es lo que está pasando, qué es la pregunta de Rabbi Yosef aquí. No puede ser que sea la pregunta, porque si es la pregunta de Rabbi Yosef, la respuesta es muy sencilla. Adafa. Te voy a decir cuál es la pregunta de Rabbi Yosef. Él amarraba a Rabbi Yosef, matin ningufa kashiale. El katani maaseh dea umetziata, falpishelo gavta, metziata mi man gavia. Era la bajika, man maaseh dea que metziata bechayav leav, leachar mitatav leatzma. Av maaseh dea mi bechayav leav, leachar mitatav leatzma. Shma mine. Dice la Gemara, te voy a decir la pregunta de Rabbi Yosef. La pregunta de Rabbi Yosef era la siguiente. En la Mishnah que él trajo, nuestra Mishnah, dice de que maaseh dea, el trabajo del salario de esta muchacha de la Nahara y la Ketaná, o lo que encuentra en la calle, el objeto que encuentra en la calle y lo encontró ella, en esos ambos casos, el salario y el objeto que encontró pertenecen ¿a quién? Normalmente pertenecen al papá. Y nos dice la Mishnah que aunque todavía no los cobró, en plural, no los cobró, ¿sí? Por ejemplo, el salario todavía no lo cobró, el hecho que ya lo trabajó, ¿sí? El hecho que ya lo trabajó, decimos de que ¿qué? De que eso ya pertenece al papá y por lo tanto si el papá muere, pertenece a los hermanos porque lo heredan ellos. Dice un segundo, ¿cómo que aunque no los cobró en plural? Tú me hablaste de dos casos, del salario y de que encontró un objeto. Cobró o no cobró, lo entiendo en el salario, pero en el objeto, ¿cómo que cobró? Si lo encontró, lo encontró, y si no lo encontró, pues no lo encontró. ¿Qué significa cobró o no cobró? No existe ese lenguaje cobró sobre un objeto. Esa es la pregunta de él. Entonces, Mashma, dice la Gemara, tenemos que decir de que efectivamente la Mishnah lo que nos está hablando es únicamente el salario. ¿Sí? ¿Y para qué nos mete el Metziatá? ¿Para qué no mete el tema del objeto? Para decirnos que comparamos el salario, el maaseh dea, con el objeto. Para compararnos que de la misma manera que el maaseh dea es de la misma manera que metziatá, que el objeto que ella encuentra. Que ella encuentra la nara y la ketaná, mientras que el papá vive, pertenece al papá. Y después de que el papá muere, pertenece a ella misma y no a los hermanos, sino a ella misma. Inclusive que está siendo mantenida. La regla es que cuando ella lo encuentra, el objeto, aunque está mantenida por los hermanos, aún así el objeto que ella encuentra quien pertenece a ella misma, igualmente maaseh dea, mientras que el papá vive, pertenece al papá. Pero después de que el papá murió, en ese caso pertenece a ella, aunque es mantenida por él, aunque está siendo mantenida por los hermanos. Vemos de aquí que no como Rav Sheshat, que efectivamente los maaseh dea pertenecen a quién? Pertenecen a ella misma, aunque es mantenida por los hermanos, no como Rav Sheshat. Rav Sheshat dijo que el maaseh dea pertenece a los hermanos cuando es mantenida por los hermanos. Y aquí vemos, dice la Gemara, en contra de Rav Sheshat, que efectivamente los maaseh dea pertenecen a ella, aunque sea mantenida
por sus hermanos. Entonces repetimos, Rafsheshat dice que los Maaseada pertenecen a los hermanos cuando es mantenida por los hermanos. Entonces los hermanos mantienen y ella da el Maaseada, da el salario que ella recibe. Y sin embargo, ahorita acabamos de comprobar, no como Rafsheshat, otra opinión que efectivamente el Maaseada pertenece a ella, aunque es mantenida por los hermanos. Entonces los hermanos dan, mantienen y ella se queda con lo que ella tiene. Dice la Gemara, Itmar Nami Amar Rav Yehuda Amar Rav Batan Nizones Bina Achim, Maasea de Aleatzma. Dice la Gemara que no nada más hay otra opinión que dice eso también. Rav Yehuda en nombre de Rav también dice que una niña, una hija que es mantenida por los hermanos, aún así los Maasea de, o sea, el salario que ella recibe, ¿a quién pertenece? A ella misma, no como Rav Sheshat. Amar Rav Kana Maitama, ¿cuál es la fuente y la razón de que ellos tienen, que los hermanos tienen obligación de mantener a la hermanita, pero no tienen el derecho de también recibir el Maasea de ella, como el papá lo hacía? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Dichtiv, veitnahaltem otam livnechem acharechem, otam livnechem velo benotechem livnechem, ma she'en adam morish zehut bebito, magid she'en adam morish zehut bebito livno. Dice la Gemara, ¿sabes dónde lo aprendo? El versículo respecto a abadim kenaanim, a esclavos kenaanitas. Está escrito veitnahaltem otam. Más que a ellos se puede pasar del papá al hijo. Pero, o sea, los esclavos kenanitas se pueden heredar, pero respecto a los derechos de la hija, eso no se, los derechos que tiene el papá sobre la hija, eso no se puede heredar al hijo y por lo tanto no, por ejemplo, el derecho de Maasea de no lo pueden heredar y por lo tanto ella no tiene que dar el Maasea de a ellos, a los hermanitos, mientras que ella está siendo mantenida por ella. La Gemara pregunta sobre ese estudio Matkifla Rabba Veim Apituya Bak Ugrasud Bajabalota Katumedaber. Dice, Vejen Tana de Rabbi Haina Apituya Bat Ugrasud Bajabalota Katumedaber. Dice la Gemara, no sé si es una buena fuente, porque puede ser que esta fuente no está hablando del derecho. Puede ser que está hablando del derecho que tiene el papá del Knas por una violación, por una seducción, porque un hombre que sedujo, que eso pertenece al papá, o por una persona que hizo un nezek, que cuando le hizo un nezek a una hija le pertenece el dinero al papá. Está hablando sobre esos derechos, ¿sí? Pero respecto al derecho del Maasea, que es un derecho muy común, ¿sí? Muy común, puede ser que en este caso el derecho sí pasa para los hijos. Y efectivamente se dice Rabbi Haina. Rabbi Haina dice que este versículo que te enseña de que no pasa el derecho del papá a las hijas, sino nada más el esclavo. Los esclavos del papá pasan para los hijos, pero los derechos de la hija no pasan del papá a los hijos. Es únicamente estos derechos, respecto a la multa de violación, respecto a la multa de pituy y respecto a nezakim. Pero Jabalot, como vamos a ver ahorita más adelante, pero puede ser de que respecto a el derecho de Maasea de no estamos hablando ahí, entonces no es una buena fuente. Dice la Gemara, Jabalot Zara de Gufá, Jabalot Zara de Gufá, no dice la Gemara, no entiendo lo que me dijiste que Jabalot, Nezakim, ¿pertenece a quién? Pertenece al papá, eso no es verdad. La Gemara entiende ahorita que Jabalot se refiere al zar, al pago del zar. ¿El zar a quién pertenece? El papá lo cobra, pero ese dinero el papá no lo puede usar. La regla es que el papá tiene que guardarlo en un lugar, y cuando sea grande se lo tiene que dar a quién? A la hija, porque ¿quién fue la que sufrió? No fue la que sufrió, ¿sí? En la vergüenza el papá sufrió, ella no tiene vergüenza, niña chiquita, pero el zar ¿a quién pertenece? No pertenece al papá, pertenece a ella. Entonces, el papá lo recibe y tiene que darlo a ella. Entonces no puede ser de que, tú me dices de que ese versículo está hablando de que los jabalot, de que eso se pasa, ese derecho de jabalá lo pasa del papá al hijo, no es verdad, eso es de ella. Dice la no, cuando digo jabalot me refiero a Marra Biosi Barhanina, estamos hablando en un caso, el jabalot se refiere al pago del nezek, cuando hubo una herida y hay un nezek, ¿sí? El nezek que costó, eso sí va para el papá y sobre eso nos dice nos dice Rabbi Haina que el versículo está diciendo sobre el nezek, no sobre el zar, de que eso va, de que ese derecho es el que decimos de que va, de que no va del papá hacia los hijos. Ese derecho de la niña no va del papá hacia los hijos, pero respecto a qué, respecto a zar, efectivamente decimos de qué, decimos de que eso pertenece a un segundito. Sí, eso, cuando es, o sea, dice la Gemara preguntó así, si es zar, no es un derecho vigilar del papá. Tú me dices, no, ese derecho no va del papá al hijo. Que como no es ni derecho del papá, para que tú me digas si va o no va. Entonces, tenemos que decir de que se refiere cuando dice Jabalot se refiere a Nezek, y sobre eso el papá sí lo tiene, y ahí es cuando decimos que no va para el hijo. Pero respecto a lo que es el derecho de Maasea, puede ser de que en ese caso sí va, porque es mucho más común, puede ser que en ese caso sí va. Si no hay fuente para esto. Sigue diciendo la Gemara, Amar Bizera, Amar Ramadna, Amar Rav, Amrile, Amar Bizera, Amar Ramadna, Amar Rav, Batan Izon Mina Achim, Maasea de Aleatzma, Dichtivi Nahaltem, Otam Livnechem Acharechem, Otam Livnechem, Velomenotechem Livnechem, Agitchen Adam Morish Zehut, Bebito Livno. La Gemara trae el nombre de Rav Bizera, el nombre de Ramadna, el nombre de Rav. Unos que dicen que es el nombre de Rav Bizera, el nombre de Ramadna, el nombre de Rav, ¿sí? Que una niña,
¿sí? Que es mantenida por los hermanos, pues el Maaseh de el trabajo, el salario que ella recibe, pertenece a ella misma. Y no decimos de que ya que es mantenida por ella, tiene que ella dar el Maaseh de ahí. ¿Dónde lo trae? Del versículo que trajimos antes de Abanim Kenanim, que está escrito en Tajaltem, Otam Limnechem Ajarechem, Otam, que nada más los derechos de Bet Kenanita pasan del papá a los hijos, pero no los derechos o sea, los derechos que el papá tenía sobre Levet Kenani pasan para los hijos, pero los derechos que el papá tenía sobre la hija no pasan para los hijos. Y por lo tanto el Maaseh queda siendo para ella misma y no decimos de que lo que antes el papá recibía, el Maaseh pasa para los hijos. No, una vez que ya el papá no vive, ese Maaseh, aunque era antes del papá, eso no pasa para los hijos. Amale a Bibi Marpapi, Shakud Amra, le dice a Bibi Marpapi, a este Jajamim antes, quiero que sepas que ¿quién dijo esta alajá? El Shakdan, Shakud Amra. ¿Sí? Shakud Manu, ¿quién es ese Shakdan? Shmuel, dice la, pero no me cuadra. A Rab Amara, pero vimos de que es Rab, todo fue dicho en nombre de Rab. Dice la Gemara, Eima Af Shakud Amara, lo que se refiere a decir es de que el que dijo esta alajá, aparte de ser Rab, como vimos antes, también fue Shmuel, no que lo dijo solo Shmuel. Amar, bueno, ¿cómo es la alajá? Amar Mor Barabim y la Rabashe, Aji Amre Nearde, Ilgeta Kabate de Rav Sheshat, Rabashe Amar, Ilgeta Kabate de Rav, Ve Ilgeta Kabate de Rav. Dice, ¿cómo es la alajá? Dice la Gemara, así decían en Neardea que la alajá es como Rav Sheshat, que efectivamente si la huérfana, si la hija, si la hermana es mantenida por quién, por los hermanos, la regla es de que el Maaseh de ella pertenece a quién, a los hermanos. Sin embargo, Rabashi dice que la alajá es como Rab, que aunque es mantenida por los hermanos, Maaseh es para quién, para ella misma. La alajá es como quién, como Rab, que aunque es mantenida por los hermanos, el Maaseh es para ella misma. Ahorita la Gemara trae una Mishnah que dice lo siguiente: Amareset bito begirsha. Versa benitermena que tu batashelo. Y si ave girsha ve y si ave benitermena que tu batashela. Sin embargo, Rabbi Yehuda Omer harishona shel av amrulo misheisia en la via reshutba. La Gemara trae una Mishnah que nos dice lo siguiente. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción. Una niña, cuando es que Taná o Nahara, está en el dominio de quién? Del padre. Si ella se casa, ¿cuándo ya sale el dominio del papá? Cuando es Bogeret, ¿sí? O, mientras que es que Taná o Nahara, si ella se casó, no nada más comprometió, si se casó o matrimonio, en ese caso sale también del dominio de quién? Del papá. Dice la Mishnah lo siguiente. Una niña que Taná o Nahara, que es comprometida, ¿sí? No casó todavía, no matrimonio, no está casada, sino comprometida. Y disolvió el compromiso, se divorció. Luego se volvió a comprometer, mientras que es que Taná y Nahara, estamos hablando que Taná y Nahara, ¿sí? Se volvió a comprometer y luego se enviudó. O sea, la primera se disolvió a través de un divorcio y la segunda se disolvió a través de ¿qué? De una muerte, ¿sí? Después se enviudó. Entonces aquí hay dos ketubá, la ketubá del primer compromiso y la ketubá del segundo compromiso. ¿A quién le pertenece esa ketubá? Dice hermana al papá. ¿Por qué? Porque es que Taná y Nahara y nunca salió del dominio del papá, porque nada más se comprometió. Sin embargo, si el papá la casó, no nada más la comprometió, sino también la casó, y ella se divorció, y luego se volvió a casar, y enviudó, en este caso hay que dos ketubá. En este caso dice la Gemara Mahloket. La primera opinión dice que a estas dos ketubot pertenecen ¿a quién? Al papá. Pertenecen a ella. ¿Por qué? Porque cuando se casó la primera vez, ¿sí? Ya salió del dominio de él. Papá, cuando se divorció la primera vez es después del primer matrimonio, obviamente. Uno se divorcia después del matrimonio. Por lo tanto, la ketubá se da en el divorcio. Por lo tanto, las dos ketubot de la primera pareja después del divorcio y el segundo después de que se enviudó, pertenece a quién estas dos ketubot? A ella misma. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no señor. La primera del primer matrimonio pertenece a quién? Al papá. La segunda pertenece a ella. Le preguntaron a Jajamín, no entiendo, pero cuando en la primera, si ya se casó, al casarse ya sale el dominio del papá, entonces cuando se divorcia del primer matrimonio, también debería ser que a quién pertenece esa ketubá, a ella. Vamos a ver la Gemara la explicación para esto, pero esta es la discusión. Antes de que la Gemara entre en esta discusión, en la esencia de la discusión entre ellos, la Gemara dice lo siguiente: Tama de Isiabe Gisha Isiabe Nitermena tres dimnilo, tú lo hazile insube. Veaga bruje casatina tana que Rebi de Amar B3 dimnia vejas acá. Dice la Gemara, hay un mahloket muy conocido entre Rebi y Rabbi Shimon ben Gamliel. Para formar un patrón, ¿cuántas ocasiones tienen que pasar? Si son para hacer una hazaká, un patrón, ¿cuántas hazakot tienen que pasar? ¿Cuántas ocasiones tienen que pasar? ¿2 o 3? Rebi dice que ¿cuánto? 2. Rabbi Shimon ben Gamliel dice que ¿cuánto? 3. Para que formar un patrón para hacer una hazaká, para establecer una hazaká, según Rebi 2, según Rabbi Shimon Gamliel 3. Dice la Gemara, de nuestra Mishnah aparente vemos como Rebi, porque hay un concepto que se llama Isha Katlanit. ¿Qué significa Isha Katlanit? Una mujer que estuvo casada una vez y se murió su esposo. Luego se casó una segunda vez, se murió su esposo. ¿Sí? La pregunta es si se puede volver a casar. Entonces, según Rebi, ya pasaron 2 veces, ya hay patrón, la halajá es que ¿qué? No se puede casarse. Rabbi Shimon Gamliel dice que ¿qué? Puede volver a casarse una tercera vez más. Perfecto. Dice la Gemara, fíjate bien, nuestra Mishnah, muy raro. En el caso del matrimonio, por ejemplo, ¿cuál es el caso del matrimonio? Primero se casó, mientras que es que Taná y Nahara se casó y luego se divorció. ¿Y luego qué pasó?
Se casó y luego enviudó. ¿Por qué no me dice algo más sencillo? Se casó y enviudó. Y se casó y enviudó. Dime más sencillo. No, se casó y se divorció y después ¿qué? Se casó y enviudó. ¿Por qué me dice? Perdón, primero es se casó y se divorció y luego se casó y enviudó. ¿Por qué dime los dos enviudó? Dice, ¿por qué no te dije los dos enviudó? Porque vamos como Rebi. Que Rebi dice cuando queda dos veces viuda, se convierte en Isha Katranit y no se puede volver a casar. Por eso tenía que decir que el caso de primero divorcio y después viuda. O sea que haya uno y uno para que no haya dos. Para no formar patrón según Rebi. Muy bien, dice la Gemara lo siguiente: Rabiuda Omer, Harishoná shel Av, Mai Tamad Rabiuda. Rab Yosef de Armet Arbayu Hoilu Mishat Irusin Zahaba Hemahab. Dice la Gemara lo siguiente: en la Mishnah vimos de que Rabiuda dice que la primera que tuba en el caso del matrimonio pertenece a quién? Al papá. La segunda solo pertenece a ella. Dicen, ¿por qué? Si ella se casó, aunque es Nara, aunque es Ketaná o Nara, se casó, al casarse, ¿qué pasa? Ella sale del dominio de quién? Del padre. Se debería ser que la primera que tuba debería ser de quién también? De ella misma, no del papá. Dicen, ahora te voy a explicar por qué. Rabba y Rabbi Yosef explican de que la regla es que la ketubá, aunque se escribe, ¿cuándo se escribe la ketubá? Antes del matrimonio, ¿correcto? Antes del matrimonio, antes de que se casan. Pero ya hay una obligación que recae apenas se comprometen. Y ya que la obligación recayó cuando se comprometieron, y cuando se comprometieron todavía estaba en ¿qué? En dominio del papá. Por lo tanto, la regla es que aunque la ketubá es después del divorcio, lo que tú quieras, después de que se casó después, pero ¿cuándo empezó la obligación? El que estaba en dominio del papá. Por lo tanto, recibe la ketubá ¿cuándo? Por lo tanto, ¿quién recibe la ketubá? El papá. Dice la Gemara Mati Rabar Viuda Omer Harishona Shel Abu Modera Viuda Bemera este pito que Sheiketana o Bagra viajar que se echen la vía Reshutba Amay Ajana Mirei Mahoil Mushot Rishun Zahaba Imab. Dice, no me cuadra, según esta idea no me cuadra, porque el mismo Rabiudá que dice que la primera ketubá pertenece al papá está de acuerdo, está escrito en la verdad que está de acuerdo. ¿Qué pasa? Un papá que comprometió a su hija cuando es chiquita y luego fue Nahara y fue Bogeret, mientras que era comprometida. Y luego se casó, o sea, ¿se casó cuándo? Cuando es que Bogeret, ¿sí? Dice Rabiudá, en este caso estoy de acuerdo de que el papá ya que no tiene dominio en ella, si se divorció o enviudó, la ketubá, ¿a quién pertenece? A ella misma. Dice, pero un segundo, según la idea anterior, ¿cuándo se comprometió? Cuando es chiquita. Si se comprometió cuando es chiquita, la regla es de que ahí recayó la obligación. Y si ahí recayó la obligación, según lo que dijiste antes, debería ser que ¿qué? De que la ketubá es para quién? Para el papá todavía, según lo que dijiste. Dice la Gemara, por lo tanto, más que hizo otra explicación. Que Rabbi y Rabbi Yosef dicen de que no es tanto porque en el momento que se comprometieron, decimos de que está la obligación de ketubá, aunque no se escribió todavía, sino nos fijamos efectivamente en el momento que se escribe la ketubá. ¿Cuándo se escribe la ketubá? Un minuto antes del matrimonio. Por lo tanto, dice la Gemara, cuando se casó, en nuestra Mishnah que se casó, cuando mientras que es Ketaná y Nahara, ¿cuándo se escribió la ketubá? Cuando es Ketaná y Nahara, y se escribió un minuto antes del matrimonio, cuando todavía estaba en dominio de quién? Del papá. ¿A quién le pertenece la ketubá? Aunque se casó después, se divorció, él pertenece al papá. Y en este último caso, ya que se casó cuando es Bogeret, un minuto antes de que se casaron todavía era Bogeret, ya no estaba en el dominio del papá, en el momento que se escribió la ketubá, ¿en qué dominio estaba? No del papá de ella, por lo tanto va para ella. Así explica la Gemara. Ahorita la Gemara viene a analizar lo siguiente. Un mikva meimat gavia. Dice la Gemara una pregunta. La regla es que una persona que tiene un documento, una deuda, que es básicamente lo que ella tiene, la ketubá es que una deuda que el hombre le debe a la mujer, si en caso de divorciarse o enviudar. Dice, enviudó y se divorció. La pregunta es, la regla es normalmente cuando tengo un papel que dice fecha, desde el año 2022, por decir, ¿sí? Ella tiene el derecho de cobrar tal y tal y tal. ¿Qué pasa si, no el 2022, vamos a decir mejor desde antes para entenderla? Se casaron en 2010, ¿sí? Se casaron en 2010, del 2010 se casaron y el hombre se comprometió a darle tal dinero. ¿Qué pasa si después del 2010 él vendió propiedades? Y ahorita ella tiene que cobrar la ketubá y no hay dinero. ¿Cuál es la regla? De que ella puede ir a las personas que le vendió, a los compradores, a las personas que le vendió a su esposo y decirle, mira, esto pertenece a mí porque mi deuda estaba antes de la compra. La compra y venta, ¿cuánto fue? El 2012. Pero yo tenía un papel de que desde el 2010. Por lo tanto, yo puedo decir, eso pertenece a mí. Ve con el vendedor, ve con mi esposo otra vez a decirle que te devuelva el dinero, pero eso pertenece a mí. La pregunta es, pregúntale a lo siguiente, ¿desde cuándo ella tiene el derecho de cobrar así? De cobrar y quitarle inclusive a los compradores. Desde el momento del irusín, desde el momento del compromiso, que ahí es cuando empieza la regla de Takarat Jajamim, la parte real, o desde el momento que se escribe la ketubá. Si a veces puede haber una diferencia de 6 meses, y en esos 6 meses puede ser que el esposo vendió algo, la pregunta es si se puede ir a cobrarle a esa persona o no. Así pregunta la Aymara, desde el momento del compromiso o desde el momento de la escritura de la ketubá. Marrabuná, maneu matai mina erusim, betosefet mina nisuim. Dice la Aymara Majlo que Rabuná opina que la parte básica, que es 100 en una mujer no virgen y 200 en la mujer virgen, es del momento del compromiso, aunque no haya ketubá todavía, porque eso es básico. Pero si si el hombre le agregó algo a la mujer, aparte de esos 100, 200, se agregó algo más, ahí decimos de que esa parte, ese aditivo, ¿sí?
ese extra, eso sí, ¿desde cuándo? Desde el momento que se escribió la ketubá. Sí opina Rabuna. Sin embargo, Rabbi Así amar Hadze Behadze viene Nisuim. Así dice, no señor. En ambos casos, ya sea la base, o sea, el Manei Mataim, 100 o 200, o ya sea el extra, en ambos casos es ¿desde cuándo? Desde el momento de la ketubá, desde el momento del matrimonio, que es cuando se escribe la ketubá. ¿Por qué? Porque aunque la obligación del Manei Mataim de la base ya recayó mucho antes, Rabbi Así opina que el hecho que en la ketubá, después, cuando se escribe la ketubá, está escrito también el Manei Mataim y también el extra, y ella está de acuerdo y lo recibe, es como si fuera que ella perdona la obligación que había desde 6 meses antes, o de 3, 4 meses antes, o un año antes. Si ella perdona eso y se basa ahorita en el documento, y el documento fue escrito ahorita, entonces desde ahorita es que puede cobrar, ya sea la base, ya sea el extra. Sin embargo, Rabuná, la primera opinión, dice, no, cuando recibe la ketubá, no está perdonando la base, que se pueda empezar a cobrar desde ahorita, no. Está recibiendo la ketubá para el extra, pero la base se mantiene con la obligación anterior. ¿Cuál es la obligación anterior? Desde el momento del compromiso. Así dice Rabuná y así dice Rabasí. Pregunta la Gemara contra Rabuná, o mi llama Rabuná Haji, veait marotziu alav shte ketubot achat shel 200 veachat shel 300, llama Rabuná batal ikvot 200 goba mizman rishon, 300 goba mizman sheni, veim ita tigve 200 mizman rishon umea mizman sheni. Dice la Gemara pregunta lo siguiente, no puede ser que Rabuná dijo algo así, que la ketubá, la base, ¿desde cuándo lo puede cobrar? Desde el compromiso, y el extra, ¿desde cuándo? Desde la escritura de la ketubá, antes del matrimonio. No me cuadra, ¿por qué? Porque está escrito, ¿qué pasa si la esposa, una mujer se divorcia de su esposo, y cuando se va a divorciar le saca 2 ketubot? Mira, me debes 2. Una que tiene, la primera tiene un monto de ¿cuánto? De 200. Y la segunda tiene monto de, la primera tiene monto de 200 y la fecha es antes, o sea, vamos a decir es 2010, ¿sí? Y la segunda tiene un monto de 300 y la fecha es ¿cuándo? 2011, ¿sí? Dice Rabuná en este caso, que ella decida. Si ella quiere la de 200, pues cobra la de 200 y le damos que tenga el derecho de cobrar desde el 2010. O sea, si vendió algo después del 2010, ya puede cobrarle a los vendedores eso si no hay dinero, ¿sí? Y si quiere usar la ketubá de 300, pues puede usar la ketubá de 300, pero desde el 2011 en adelante, no puede usar el 2010. O sea, no puede valer por dos lados. La de ketubá de 200 la cobra desde el 2010, como está la fecha que está escrita, y la ketubá de 300, si quiere cobrar esa, la cobra, pero del 2011. ¿Sí? Pero no puede venir, dice la Gemara, un segundo, pero según Rabuná, que tú me dices de que cuando hay un segundo pago, un segundo momento, un segundo episodio, decimos de que la base se puede cobrar desde la primera fecha y el extra es el que se cobra en la segunda fecha. Entonces aquí, cuando ella saca la ketubá de 300, debería ser que los 200 de esos 300 se los permita cobrar ¿desde cuándo? Permítele cobrar 300 y los 200 del 2010 y el 100 del 2011. Porque tú me dices, no, o 200 del 2010 o 300 del 2011. ¿Por qué? Según Rabuná, que me dijo Rabuná, el mismo Rabuná que me dijo antes, que cuando tienes aquí decimos que la base es del compromiso y el extra es de cuándo del matrimonio. Entonces aquí también cuando saca la ketubá de 300, déjale cobrar 300, 200 de esos 300 desde 2010 y 100 del 2011. ¿Por qué tiene que decirme que se va a cobrar 300 todo del 2011? Dice la Gemara ahorita, תקווה 500 כולם, 200 מזמן ראשון תלת 100 מזמן שני, אלא 500 מה איתם לא גביע, כיוון דלא כתב לה צוויתי והוסיפית לך תלת 100 ו200. אחי כאמר לה, אם מזמן ראשון גביית 200, מזמן שני גביית תלת 100. החנמי, היינו תמה דלא גביע, מדלא כתב לה הוסיפית לך 100 200, אחו להחילתה לשיבודה כמה. Dice la Gemara, no me cuadra tu pregunta, te voy a decir por qué no me cuadra tu pregunta. No es pregunta, te voy a decir por qué no es pregunta. Según esta idea, que Rabuná dice de que una persona, ¿qué dice Rabuná? Que cuando hay un segundo episodio no perdona lo primero. Y por lo tanto, vimos de que Rabuná opina de que cuando hay compromiso y después matrimonio, no decimos de que perdonó lo primero y por lo tanto se puede cobrar desde el matrimonio, sino la base lo agarra desde el compromiso y el extra desde el matrimonio, como explicamos antes. Haciendo así, cuando la mujer saca dos ketubá, una de 200 con una fecha del 2010 y una de 300 de una fecha del 2011, debería ser que si la segunda no anula el primero, debería ser que ¿cuánto tiene que cobrar? No 300 o 200, 500, 200 más 300, porque cuando saca la 300 no anula la primera. Entonces, ¿cuánto es aquí en total? 300 más 200, total de ¿qué? De 500, ¿por qué no 500? ¿Por qué no 500 según Rabuná? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque en la segunda ketubá no está escrito que le dio un extra de 300. No está escrito que le dio un extra de 300, sino está escrito 300. Ya que le escribió 300 y no le dice te doy un extra de 300, mashma que ¿qué?
Aquí en este caso también Rabuná está de acuerdo de que ¿qué? De que en este caso decimos de que o 300 o 200. O sea, para que sea 500 tiene que ser que el principio hay una base y después le dice y te añado a lo anterior 300 más. Te añado, ahí decimos que se añade. Pero aquí que nada más le escribió 300 al final, o sea, en la segunda, entonces le decimos, mira, o 300 o 200. Y eso es lo que quiere decir Rabuná. Dice la Gemara. Entonces aquí también, respecto a tu pregunta, podemos responder lo mismo. ¿Sabes cuál es la razón de que no cobra 200 del 2010 y los 100 del 2011? ¿Sabes por qué? En el ejemplo que dimos, te voy a explicar por qué. Porque en la segunda que tú vas, no dijo osifitlach, no le dijo te añado, ¿sí? Y ya que no le dijo te añado, es dos opciones. O te perdono lo anterior completamente o no. A diferencia del caso de Rabuná, cuando nos dijo la halajá de él, de que ahí sí decimos de que la base se cobra al principio y los 100 se cobra y los 100 se cobra de compromiso, ahí es porque efectivamente en la que tú vas, dijo Meforash, 200 y te añado un poquito más. Ahí cuando te añado, ahí es cuando Rabuná dijo su regla, pero si no, no. Así responde la Gemara. Vamos a seguir un poco más. Amarmor. Ibae behai gavia, ibae behai gavia. Vimos ahorita de que Rabuná dijo de que cuando le sacan una ketubá de 200 con una fecha previa y una ketubá de 300 con una fecha posterior, entonces o cobra 200 de la fecha previa del 2010 en el ejemplo que dimos, o cobra 300 de una fecha posterior. Pero no puedes decir, ¿sabes qué? No, yo cobro 300, como la segunda ketubá, pero los 200 que de por sí había una obligación, los cobra el 2010 y los 100 del 2011. No. O 2010 200 o 2011 300. Dice la Gemara, Leima pliga de Rav Nachman. De Amar Rav Nachman, Shten shtarota yotzim beze acharze, bitel sheni et rishon. Dice la Gemara, aparentemente esto discute con Rav Nachman. ¿Por qué? Rav Nachman dice, ¿qué pasa una persona que saca un documento de compra y venta o de regalo, ¿sí? Saca uno que tiene una fecha 2010 y saca un segundo que tiene los mismos montos, todo igualito, que tiene una fecha de ¿qué? 2011. Dice Rav Nachman, si tenemos dos documentos igualitos, ¿cuál es el que vale, cuál es el real? El último. El segundo anula el primero. Dice la Gemara, no me cuadra, entonces Rabuná que dice de que cuando tienes un primero que dice 200 y un segundo que dice 300, tú puedes decir lo que tú quieras, o el de 200 de 2010 o el de 300 de 2011. Pero aquí Rav Nachman que dice que cuando hay un mismo documento que se repite, ¿según cuál vamos? Según el segundo. No cuadra. Dice la Gemara, la misma galá, amarra al papá, moderno, Nachman de Yosif lebedikla, le tosefet katvea, hanami, Yosif lebedikla. Dice la Gemara, no. Rav Nachman está hablando en un caso cuando una persona viene y le dan un documento de compra y venta de la misma propiedad, el mismo monto, y ese mismo monto, esa misma propiedad lo repite en un segundo documento. Cuando son igualitos, ¿sabes qué? El segundo es el que vale. Pero aquí, ¿cuál es el caso? Son dos ketubá, pero el primero que es 200 de ketubá en el monto, y el segundo es que 300. Ahí puede ser, cuando se escribió estos 300 es para aumentarte eso, y no es para anular el primero. Y por eso se le da la opción, o eliges el primero o eliges el tercero. Sigue la Gemara diciendo, Gufa, Amar Rav Nachman, Shenesh tarot, hayotzeim beze acharze, bitel sheni et rishon. Amar Rav Papá, moder Rav Nachman de Yosif bedikla, lo tosefet katve. Ahorita la Gemara analiza esto que dijo Rav Nachman. Que también Rav Nachman que dice, cuando hay dos documentos, el segundo es el que vale y el primero se anula, pero como... un segundito, pero como dijo Rav Papá, como mencionamos ahorita, que también Rav Nachman está de acuerdo que si en el segundo se añade algo, hay algo extra, ahí es diferente. Dice la Gemara, Pshita, Rishon bemecher sheni bematana leapot koho de katable mishundina de bar matra. Bechol shiken, Rishon bematana besheni bemecher. De amina mishundina de bar koho de katavken. El ahí shenem bemecher shenem bematana bitel sheni et Rishon. Dice la Gemara lo siguiente. La Gemara explica que no hay duda. La Gemara explica lo siguiente, no hay duda de que esto que acabamos de mencionar de Rav Nachman aplica de esta manera. Si el primer documento es un documento sobre que acabamos de decir que cuando se añade algo, ahí es diferente, ¿sí? Porque ahí decimos que no se anula. Dice la verdad, ¿qué pasa si el primer documento es un documento de compra y venta, sobre un terreno, una propiedad, compra y venta, con la fecha, todo? Y viene un segundo documento que es de que, sobre la misma propiedad, pero no compra y venta, sino se cambia a regalo. El lenguaje no es compra y venta, sino te regalé tal y tal. Dice la Gemara, ahí no hay duda de que también Rav Nachman está de acuerdo que el segundo no anula la fuerza del primero. ¿Por qué? Porque ahí está añadiendo algo. ¿Qué está añadiendo? Le voy a explicar qué está añadiendo. Hay una regla que se llama bar matzra, dina de bar matzra. ¿Qué significa dina de bar matzra? Yo tengo una propiedad que se encuentra acá, ¿sí? Mía. Yo tengo mi vecino que tiene al ladito mío. La regla es que si él quiere vender esa es su propiedad, la regla es de que al primero que le tiene que ofrecer, ¿que a quién es? A mí. Porque a mí me ayuda eso. Yo tengo una propiedad al lado de por sí trabajo ahí, me va a quedar de maravilla quedarme ahí. Hasta tal punto que si el vecino lo vendió, yo puedo venir y decir que qué. Si el vecino fue y lo vendió, yo puedo decir que qué. Si el vecino lo vendió, yo digo que qué.
Que vengo, irerula, y uno puede ir a poner sospechas y demás, y decir que qué, no puede pedir a sospechas, puede decir, dame, eso pertenece a mí, y se lo tiene que vender a él, aunque lo vendió. Así es la regla. Dice la Guemará, eso es respecto a una venta, pero si yo vengo, si el vecino viene y se lo regala a alguien, no tengo nada en contra. Si el vecino se lo regaló a alguien, se lo quiso regalar y no me lo quiso regalar a mí, entonces en este caso es diferente. Dice, entonces puede ser, en este caso, el primer compra y venta no anula, el segundo de mataná, el segundo documento de regalo no anula ¿qué? El de compra y venta, porque puede ser que se lo está dando de mataná para darle más fuerza, que no se lo vayan a quitar al vecino. ¿Sí? Así dice la Guemará. Igualmente, en caso viceversa, si el primer documento sobre la misma propiedad fue regalo y el segundo documento es compra y venta, no hay duda de que en este caso podemos decir también de que ¿qué? Que por dina de Baljobu de Katav, que también eso añade, según Rabbi Nachman, y no anula. ¿Por qué no anula? Porque hay una regla que ¿qué? Sí, un segundito. Sí, normalmente una persona que tiene primero un documento en este último caso es primero documento de regalo y después documento de compra y venta. Dice la Guemará, también en este caso es diferente. ¿Por qué es diferente? También Rabbi Nachman dice que no se va a anular, que el segundo no va a anular el primero. ¿Sabes por qué? Porque normalmente si yo te doy un regalo a ti, la regla es que si al final te quitan esa propiedad a ti, porque yo tenía una deuda con alguien, la regla es que yo no tengo por qué dar una garantía sobre eso, no tengo que tomar responsabilidad, de por sí es un regalo. Pero si es una compra y venta, si te vendí algo y tú me pagaste y al final te lo quitaron porque yo le debía dinero a alguien, yo tengo la obligación de ¿qué? Devolverte el dinero a ti. O sea, puede ser que al principio hizo mataná, que hizo regalo, y después dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer compra y venta, por si acaso se lo van a quitar, para tomar responsabilidad, para dar algo extra. O lo que dijo, y por eso en esto no aplica la regla de Rabbi Nachman. Explica la Guemará que lo que dijo Rabbi Nachman, por eso, perdón, un segundito, que lo que dijo Rabbi Nachman, que el segundo anula el primero, es cuando ambos documentos sobre la misma propiedad y el mismo estilo de documento, ambos regalo o ambos compra y venta. Pero cuando uno es compra y venta y el otro es regalo, ahí ya es diferente. Dice la Guemará, Maitama. Rafram amar eima oduye odule, Rabajá amar eima ajule ajlele sheibude. Dice la Guemará, bueno, perfecto. Ya vimos cuando Rabbi Nachman nos dice que el segundo anula el primero, ¿sí? Cuando es el mismo documento, el mismo monto, el mismo propiedad, todo igualito. Pregunta la Guemará lo siguiente: ¿cuál es la razón de Rabbi Nachman que efectivamente el segundo documento anula el primer documento? ¿Por qué es así? Dice la Guemará, dos explicaciones. Rafram dice, la opinión de Rafram es porque el hecho que la persona recibió un segundo documento, eso significa que esta persona que recibió el segundo documento está diciéndole que el primer documento no es un buen documento. O sea, el hecho que se escribió un segundo documento igualito al primero, ¿sí? Es como si fuera que están de acuerdo de que quede que el primer documento es falso. Si es falso no sirve para nada. Y por eso el primero se anula. Sin embargo, Rabajá dice, no. Rabajá amar eima ajule ajlele sheibude. No es porque es falso, sino es real, pero el hecho que recibió un segundo documento significa que el primero se perdonaron entre ellos. ¿Sí? Así es que funciona, se perdonaron. ¿Cuál es la diferencia? Mai benayu, ika benayu, orue saade. Ule shalume piri, ule taska. Dice la Guemará, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Muy fácil. Si tú me dices como la primera opinión de Rafram, que eso significa que el primer documento es falso, ¿cierto? Los dos testigos que firmaron ese documento, ¿qué son ahorita? De Sheker. Se invalidan para eventualmente, para el futuro. ¿Por qué? Porque firmaron un documento falso. Pero según la segunda opinión, que no es falso, solo se perdonó el documento. Entonces, en ese caso, no quedan Kesherim Leedut. Primera diferencia. Segunda diferencia, ¿qué pasa si del primer y segundo documento la persona estaba comiendo, el que recibió la propiedad estaba comiendo las frutas? Entonces, según la primera explicación que es falso, se tiene que pagar por la fruta porque estaba robando las frutas. Pero según el segundo, según la segunda opinión, que cuando escribieron el segundo documento perdonaron los derechos del primero, entonces cuando estaba comiendo las frutas era de él, solo que después se perdonó, entonces no tiene por qué pagar las frutas. Otra diferencia más es cuando hay un impuesto. El impuesto, ¿quién tiene que pagar el impuesto entre el primer documento y el segundo? Si el primero es falso, lo tiene que pagar ¿quién? El dueño original. Sin embargo, si el primero no es falso, sino se perdonó, entonces ¿quién tiene que pagar del primero al segundo el impuesto? Lo tiene que pagar el comprador, el que recibió. Seguimos un poquito más y escucho tu pregunta, perdón. Maya ve ala de ktubá, tashema de amar rabiudama shemuel mishun rabi elazar rabbi Shimon, mané mataim mina irusin vetosefis mina nisuin, vejamiori mehadze vejadze mina nisuin, veilgeta vejadze vejadze mina nisuin. La Guemará culmina diciendo, bueno, ¿cuál es el halajá respecto a la ketubá? ¿Desde cuándo hay sheibut de la ketubá? ¿Desde cuándo uno cobra la ketubá? ¿Desde el momento del compromiso o desde el momento que se escribe la ketubá? O sea, ¿desde cuándo uno puede venir y decir, mira, eso, vamos a decir que murió el esposo, se divorció el esposo y hay una deuda de la ketubá y el esposo dice, no tengo para pagar? Bueno, ¿sabes qué? Le voy a quitar las propiedades a quien tú vendiste. ¿Desde cuándo uno puede quitar las propiedades a los compradores? Dice la Guemará, la halajá es
Está escrito, Rabbi Yudá, nombre de Shmuel, dijo nombre de Rabbi Elazar, Shimon, que respecto a la base de la que tú vas, que es el 100 en una mujer no virgen o 200 en una mujer virgen, desde el momento del compromiso, y lo extra desde el momento del matrimonio, como la opinión de Rabuná. Sin embargo, Jajamim dice no, que en ambos, ya sea la base, ya sea lo extra, es desde el momento de la que tú vas, desde el momento del matrimonio. El halajá es como Jajamim, de que ya sea la base, ya sea lo extra, desde el momento del matrimonio. Desde ahí puede cobrar las cosas que se vendieron y no desde el momento del compromiso. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.